Eh, Vamos a tratar de compartir esta media hora con ustedes y espero que podamos conjuntamente reposar los alimentos y aprovechar el tiempo para discutir o para proponer a ustedes algunas ideas que pueden o que espero sean de su interés. Bueno, el título del Sistema Nacional de Información Territorial, una plataforma para la adecuada gestión del territorio, se enmarca en la iniciativa que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Topógrafos tienen respecto a que el desarrollo de la ingeniería, de las actividades de ingeniería en el país, deben darse en correspondencia con el ordenamiento del territorio, con la adecuada planificación del territorio. Esta es una visión del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que particularmente el Colegio de Ingenieros Topógrafos entiende que el Sistema Nacional de Información Territorial puede y debe ser una plataforma, una herramienta de trabajo fundamental. Entonces mi ponencia va a estar orientada en esa dirección de ver el potencial que tiene el SNIT, el desarrollo que debería tener para apoyar el desarrollo de la ingeniería en general, de las obras de ingeniería en el país, en concordancia con el ordenamiento territorial. Esta ponencia, y les aseguro que no conversé de elaborarla con la uruguaya ni con la colega española, pero realmente tiene mucha relación con lo que ellas expusieron. Y también tendrá mucha relación con otras ponencias, por el título, no las hemos escuchado, como la de don Diego Herba, seguramente, y la de los colegas Rodríguez y Carrillo del registro inmobiliario. Entonces, estas ideas que les voy a proponer, a mí me parece importante que también ustedes las relacionen con otras ponencias. Al final de cuentas, esa es la idea de un congreso, discutir ideas. Y me parece que con esas otras ponencias se va a contribuir a esta discusión de tener una plataforma adecuada para la gestión del territorio. Además, a mí me alegra mucho esta sesión, esta primera sesión del Congreso. Lo digo realmente con satisfacción personal. A mí me alegra mucho que los ingenieros topógrafos estemos hablando de gestión del territorio. Ha sido durante muchos años, comprenderán que hace bastante tiempo yo me incorporé al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y hace bastante tiempo venimos discutiendo esto. La gestión del territorio había sido como una parte oscura en nuestra profesión, como que la teníamos ahí. Las ponencias de hoy a mí me alegra mucho porque nos han llevado a eso, a que podamos discutir del papel que realmente debemos tener en la gestión del territorio, que no es algo ajeno a nuestra profesión y que nuestra profesión es más que realizar mediciones y obtener datos. Entonces, en ese sentido también quiero enmarcar esta ponencia. La agenda no quiero complicarla mucho. Básicamente voy a hacer una pequeña introducción y contextualización. Vamos a tratar de discutir sobre territorio e información, qué relación hay o debe haber entre el territorio y la información. Y lo medular es una propuesta, como les decía, a la luz de lo que entiende el Colegio de Ingenieros Topógrafos, que debe ser la consolidación del Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT. Y finalmente, bueno, algunas conclusiones, o tal vez yo diría que algunas ideas para dejarlas ahí y compartirlas y discutirlas más adelante. Vamos a contextualizar esto. Seguramente que tal vez en alguna otra oportunidad compartimos algunas ideas y de repente algunas láminas que hoy nuevamente vamos a revisar en el momento o en un momento en que el SNIT era una expectativa.
Es decir, era un proyecto que se estaba gestando, que se estaba realizando. Hoy día es una realidad, pero ¿qué es el paso que hay que dar? ¿Qué es el reto hoy día? Consolidar el SNIT como tal, con lo que representa como una filosofía completa de trabajo. Y eso es, repito, lo que al colegio le interesa, que nosotros entendamos qué debe ser, más que la expectativa que fue, que es cómo debe consolidarse el SNIT en nuestro país, ¿verdad? Seguramente la mayoría de nosotros ya conocemos, hemos trabajado, hemos obtenido alguna información del SNIT y el reto en adelante es que el SNIT pase de ser un visor, hemos seguramente estado muy acostumbrados a utilizar ese visor, a ver información, a consultarlo, que pase de eso a ser un mecanismo de integración de la información, que es lo que realmente debe ser. Y que siendo un mecanismo de integración de información, se convierta realmente en una plataforma de trabajo para la gestión del territorio. Pero sobre todo, que eso nos facilite nuestro trabajo que tan vinculado está con lo que es la gestión del territorio. Bueno, entonces, ¿cómo creo yo que hay que entender o que hay que contextualizar la función que debería cumplir el SNIT? Seguramente hay que entender claramente qué debe ser gestión del territorio y cómo enmarcamos en lo que es gestión del territorio el SNIT. Ahí hay una definición muy sencilla de lo que podemos entender como el territorio, ¿verdad? Seguramente desde la secundaria nos enseñaron que en realidad es una porción del planeta Tierra y todo lo que hay sobre y debajo de la superficie de esa porción del planeta Tierra. ¿Qué es un aspecto medular para entender la gestión del territorio? Que no podemos desvincular territorio de Estado. Esto es muy importante también, como más adelante vamos a ver, debemos conceptualizar el SNIT. Porque hoy día prácticamente entendemos Estado y territorio como sinónimos casi, ¿verdad? Los estados nacionales hoy día disponen de su territorio, ¿verdad? Son soberanos en una porción de la superficie de la tierra, ¿verdad? Y salvo por ahí algunas disputas eventuales, así es reconocido ese territorio internacionalmente. A ese territorio, en nuestro caso, ¿verdad? Y a esto viene esa lámina, ¿verdad? Generalmente es más grande de lo que nosotros entendemos que es, el concepto que tenemos. Y todo ese territorio hay que gestionarlo adecuadamente. Entonces, hay una relación directa entre Estado y territorio. Y el otro componente es que el valor principal del Estado es la gente, ¿verdad? Somos nosotros realmente los que hacemos un Estado, ¿verdad? Y la riqueza que la gente, que nosotros podemos generar, ¿verdad? Produciendo en relación con el territorio, ¿verdad? Entonces, resulta que el Estado en su potestad de imperio, como autoridad, debe establecer reglas para que la gente, para que la sociedad se relacione con el territorio. Si no entendemos eso, probablemente sería un caos nuestra sociedad. Entonces, hay tres componentes básicos para entender la gestión del territorio. El territorio como tal, la función del Estado y la sociedad, que al final la gestión del territorio tiene que estar dirigida a eso, al bienestar de la sociedad. Y nosotros, como ingenieros, no podemos abstraernos de eso. Trabajamos para la sociedad. Ciertamente somos muy duros en los datos, medimos, construimos, pero al final nuestro trabajo es para la sociedad y debe ser para el desarrollo de la sociedad. Entonces, es importante entender estos tres componentes,
con la visión de que hoy día el territorio, ¿verdad? Si bien se considera que puede existir el derecho a la propiedad privada como es común para nosotros, se entiende que la tierra es un bien común y desde hace unos años está claro que el desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible. Entonces, bajo esa concepción de territorio y desarrollo, el Estado está en la obligación de implementar políticas y mecanismos que aseguren la adecuada administración del territorio, facilitando la relación de la sociedad con el territorio para que pueda producir, para que pueda progresar la sociedad. Entonces hay que establecer diríamos que esta especie de pirámide de relaciones. El territorio es lo que es la realidad. Y la sociedad tiene que explotar el territorio. Pero si no se hace ordenadamente, no va a funcionar. Y ahí es donde interviene el papel del Estado, que tiene que fijar esos mecanismos con base en ¿qué? En las mismas normativas, las leyes que la sociedad ha dispuesto. El SNID entonces no se puede entender, para irlo relacionando, el SNID no se puede entender únicamente entonces como datos del territorio, sino que es parte de una interacción entre la sociedad con el territorio a través del Estado. La administración, ¿cómo podríamos resumir? ¿Qué es ese proceso de la administración del territorio? Bueno, básicamente es recopilar, registrar y sobre todo distribuir información acerca del territorio, fundamentalmente la propiedad, el valor y el uso. ¿Para qué? Para que se implementen políticas adecuadas de manejo del territorio. Una idea, la idea de recopilar información, registrarla y distribuirla, que desde las sociedades antiguas o más antiguas existe, ¿verdad? No es nada nuevo, ¿verdad? Es decir, el territorio solo se puede manejar si se conoce qué es lo que hay en el territorio. ¿Qué es un factor entonces que afecta sustancialmente para establecer esta relación territorio y sociedad? Que no se puede dar la gestión del territorio, el manejo del territorio sin información, pero tiene que ser una información debidamente sistematizada y que sea de uso de todos los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información tiene que ser conocida por todos los actores, por todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? No puede ser información separada, tiene que ser información integrada, generada por todos los que tienen competencias en el territorio. Rápidamente, en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos, entre otros, competencias en el territorio, bueno, fundamentalmente al municipio, al MINAE, al registro inmobiliario y a otros entes más. Entonces, no puede gestionarse adecuadamente el territorio si cada uno de esos actores tiene la información de forma separada o, por decirlo así, claramente como ha sido guardada. Entonces, hay que trabajar en conocer esa información de cada uno de esos actores. Y ahí el papel del catastro es fundamental. Una información básica es la del catastro, ¿verdad? Como decía antes, hay mucha información que se requiere del territorio, ¿verdad? Pero resulta fundamental todo lo que tiene que ver con tenencia, valor, uso y planificación del territorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el catastro es tan importante? Porque es la disciplina que describe con mayor detalle esa relación entre las personas, la sociedad y el territorio. Porque el catastro siempre va a ser, digámoslo así, la capa de información de mayor detalle. Entonces, es fundamental en esa gestión del territorio, junto con otra información. Pero entonces, el reto va en que esa información pueda verse o pueda manejarse integrada.
Por ejemplo, es fundamental la información básica del territorio, por ejemplo, lo que es la tenencia de la tierra, el valor de la tierra, permite conocer o tener un mercado de la tierra eficiente. Eficiente no es solo que tenga un gran volumen de negocios, sino que sea eficiente para los efectos de la sociedad. Ahora más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde tal vez la falta de esos datos de tenencia y valor de la tierra a nosotros en Costa Rica nos está afectando. Por otro lado, conocer el uso y el desarrollo del territorio facilita esa gestión del territorio, ¿verdad? Entonces, esos datos del catastro son fundamentales para poderlos integrar con otros datos, como ahora más adelante vamos a ver. Entonces, hoy día, he de reconocerlo, por suerte, diría yo, tecnológicamente no tenemos mayores problemas para poder lograr esa integración, porque como ya lo vimos en algunas de las ponencias de la mañana y como la ponencia que me sigue lo va a ahondar con todo detalle, la tecnología de forma relativamente sencilla con las plataformas de infraestructuras de datos espaciales permite de forma sencilla integrar los datos del territorio. Entonces, hoy día el problema no es tanto tecnológico, y ahora lo vamos a ver. Es más un problema de acuerdos, de políticas, para poder lograr esa integración. Por ejemplo, la información puede ser integrada si tenemos el mismo sistema de referencia, si tenemos el mismo mapa básico. Como decía la colega mexicana temprano, para poder hacer ese atlas de riesgo necesitó que diferentes actores generaran información en el mismo sistema de referencia. Eso es algo fundamental. Y a partir de ahí la tecnología ya existe, ya está desarrollada. Como repito, se verá en la ponencia que sigue. ¿Cuál es el desafío con la información del territorio? Es conectar esa información con la gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la información tiene que estar integrada, pero tiene que ser de uso por la sociedad. La sociedad tiene que conocer la información del territorio para tomar decisiones. Entonces, aquí hay un ejemplo que de alguna forma refleja ese paradigma que deben ser las infraestructuras de datos espaciales. Sobre el territorio tenemos a la gente, estamos nosotros siempre haciendo presión sobre el territorio. Necesitamos vivienda, necesitamos alimento, necesitamos infraestructura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero que existió. La gente haciendo, digámoslo, o accionando sobre el territorio. El paso siguiente fue que aprendimos a producir datos del territorio, ¿verdad? Y aprendimos, por ejemplo, a hacer mapas con diferente temática. Generamos datos del territorio. ¿Qué es el asunto? Que esos datos no estén guardados, que esos datos realmente lleguen a la gente para que puedan modificar o adecuar su gestión sobre el territorio. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra si en el medio se incorpora una infraestructura de datos espaciales, más adelante lo verán, con estándares, políticas y tecnología, ¿verdad? Entonces, ese sistema de administración del territorio no es solo información, requiere políticas, normativa y presupuesto. Con esa idea de lo que debería ser el papel que debería jugar la información en la relación entre sociedad y territorio, vamos a tratar de contextualizar el SNI. Aquí hay dos noticias muy recientes, ¿verdad? De la semana pasada, y hay una tercera, ¿verdad? Que nos dejan ver diferentes aspectos que se vinculan o que se generan realmente por una inadecuada gestión del territorio, ¿verdad? Tendemos a pensar que los conflictos con el territorio responden a muchos factores, ¿verdad? Y ciertamente responden a muchos factores, pero en estos dos casos que
que mencionaba que tienen que ver con la venta de terrenos en una zona de recarga acá, o con digamos, las demoliciones de vivienda precaria, ¿verdad? Olvidamos de que el Estado debió tener la información adecuada para poder prevenir esos conflictos, para actuar a tiempo, como decía nuestra colega uruguaya temprano. Bien, ¿en qué estado podríamos decir que tenemos al SNIT y hacia dónde debe enfocarse? Bueno, en la última década hemos dado pasos importantes. 3 cosas fundamentales que me interesa compartir. Hemos establecido un sistema de referencia moderno, generado una base cartográfica digital adecuada y un marco legal. Eso es un paso muy importante en lo que es la consolidación de las infraestructuras de datos espaciales. Seguramente, no es la discusión, pero seguramente ya sabemos que el sistema de referencia hay que adecuarlo, hay que actualizarlo, que la cartografía también, etc. Pero el punto aquí es que esos 3 aspectos son fundamentales para decir que podemos consolidar el SNIT. Por ejemplo, mediante el decreto que oficializa el sistema de referencias, se establece que a partir de ese sistema se deben referenciar todos los levantamientos y actividades cartográficas y geodésicas del territorio nacional. Eso es una normativa, no es una expectativa. Eso es lo que hay que hacer y es lo que como profesionales tenemos que entender y buscar que se haga, ¿verdad? Porque esa es la normativa. Por otro lado, respecto a la oficialización de la cartografía, también se establece que debe ser usada esa cartografía oficial en las labores relativas a la planificación, desarrollo del territorio que emprendan las instituciones públicas. Otra vez, esto es normativa. Tenemos que trabajar o hay que trabajar en esa dirección. Y también el SNIT está creado por decreto. Yo únicamente puse aquí esos 5 objetivos que tiene el SNIT. Con esto lo que quiero rescatar es esto. De la gráfica que veíamos anteriores de crear una infraestructura de datos sobre un sistema de referencia, ya lo dispone el país. Es accesible para todos nosotros. De tener cartografía de referencia también. Y ahora lo que necesitamos es estos objetivos del SNIT, ¿verdad? Publicitar la información del territorio, fortalecer la gestión de la información sobre el territorio, fomentar el uso de sistemas de información territorial y dar acceso a la información. Esto también es un decreto. Entonces, debe fortalecerse esa iniciativa. ¿Por qué? Bueno, y aquí paso a dar algunos ejemplos antes de dar las conclusiones. ¿Por qué es importante la integración de información para la gestión del territorio? A través del SNIT, ustedes obtienen publicidad del mapa catastral. El tema de discutir el mapa catastral no será de esta ponencia. Sé que hay otras ponencias en esa dirección. A lo que me refiero es a que hoy día se presta ese servicio, ¿verdad? También se publicitan vías públicas, ¿verdad? Vías públicas que fueron obtenidas por el responsable que es cada municipio, ¿verdad? Se publicitan, por ejemplo, las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Que son competencia del MINAE y junto con esas áreas silvestres protegidas se puede ver también la propiedad, se puede ver el catastro y las afectaciones que esas áreas silvestres protegidas generan. Entonces aquí tenemos nuevamente información oficial de 2 entes diferentes integradas en el SNIT. El amojonamiento de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Podemos ver el amojonamiento de la zona marítimo terrestre junto con el catastro. Y podemos ver también el catastro y las zonas de valor, ¿verdad? Integradas. Información que viene de diferentes responsables. Información del INEC. Y aquí voy a hacer una
voy a describir este caso con más detalle, porque me parece que es un esfuerzo muy interesante que realizaron los colegas no sé si es dirección o cómo se llama, pero los colegas de aviación civil. Y es que todos los aeródromos o aeropuertos, me disculpan, pero no conozco sustancialmente la diferencia, están ubicados y publicitados, de tal forma que todos podemos conocer no solo dónde hay un aeródromo, sino las restricciones que se generan, ¿verdad? Algunos de ustedes o de nosotros sabemos de esas restricciones por nuestra labor en agrimensura. Pero, por ejemplo, el mercado inmobiliario no conoce en detalle este tipo de restricciones. Ahora es fácil conocerlas porque están publicadas, está integrada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está el caso de un lugar bellísimo que es allá por Ojancha, ¿verdad? Donde se puede ver esas, si mal no recuerdo, son es la restricción de la zona de despegue y las zonas de desviación, ¿verdad? Que están debidamente mapeadas, ¿verdad? Y como ven por aquí, parece que hay un desarrollo importante, ¿verdad? Yo me pregunto, bueno, ¿cómo se habrá considerado esta situación en este desarrollo que se pretende impulsar acá? ¿Verdad? Ahora la información de todos los aeródromos se conoce. Entonces, cuando tenemos que hacer agrimensura, no sé, por aquí, podemos saber qué tipo de restricción hay y qué tipo de implicaciones tiene para nuestra labor. Y esto es en el cantón de Belén, en el distrito, si no me equivoco, de La Ribera. Y esta imagen es la que me interesa por lo siguiente, porque aquí hay una integración de información de dos entes oficiales basados en el mismo sistema de referencia. Es la competencia de diferentes actores en el territorio integrada en el SNIT. Por un lado el catastro, que es responsabilidad del registro inmobiliario, y por otro lado esas restricciones que se crean y que el responsable es la Dirección de Aviación Civil. Este ejemplo a mí me parece que es muy valioso y me parece que debería ser la línea de trabajo sobre la cual las demás instituciones no es que deberían, deben, porque así lo establece el decreto, trabajar y publicitar esa información. Esto solo tiene ganancia para la sociedad, para el país y también para nosotros profesionalmente. Es diferente hacer nuestro trabajo si podemos conocer esta información de manera general para todos los actores que intervienen en el territorio. Y, como les digo, no es un tema tecnológico, es un tema de organización, de que las instituciones sigan lo que establece ese decreto, ¿verdad? No es de base de referencia, no es que no hay cartografía, incluso les digo, no es que no hay información, la información está, pero tenemos que ponernos a trabajar bajo esos estándares y con esa visión de realmente integrar la información. Con esa idea, les comparto aquí algunas conclusiones. El Estado ha hecho un importante esfuerzo, que diría yo es un primer paso en la dirección correcta, para disponer de una plataforma tipo IDE que permite integrar información del territorio. Ya no es una expectativa, hay un decreto, es funcional. No lo omití hasta este punto, pero ese decreto establece que el SNIT es gestionado por el Instituto Geográfico Nacional, así lo está haciendo, ¿verdad? Y a través de él podemos obtener esta otra información. Dejó de ser una expectativa, pero faltan acciones para consolidarlo. Faltan acciones concretas para consolidarlo. ¿Qué falta para poder consolidar el SNIT? Bueno, falta información, ¿verdad? Para que el SNIT deje de ser un visor y realmente sea una fuente de integración de información, falta información, ¿verdad? Para mí, y ahí destacado, hay una información que es clave y que debemos procurar que se trabaje en lograrla, en publicitarla,
que es la zonificación de los planes reguladores, ¿verdad? Los planes reguladores, por lo menos yo tengo esa impresión, me disculpo si alguien piensa diferente, los planes reguladores, pese a que uno en internet encuentra, en las municipalidades que lo tienen, un PDF o encuentra alguna información, no en todas, sé que hay algunas, como creo que la municipalidad de Escazú, una parte de la municipalidad de Carrillo, que publican esta información, pero en general esa información no es accesible. Yo no puedo ver esa información contra mis levantamientos fácilmente. Y hay otra información, el patrimonio natural del Estado, la delimitación completa de la zona marítimo terrestre, que sé que se está trabajando en eso, y mucha otra más, casi que cualquiera que se nos ocurriera, ¿verdad? Igual hay esfuerzos importantes, ¿verdad? Seguramente ahora Leonardo Dobles va a comentarles otra información que hay. Pero lo cierto es que falta otra información. Y como decía antes, tal vez no es porque la información no esté, es simplemente porque no está dispuesta de la forma en que se pueda publicar. Entonces, es importante dar ese cambio de que, como lo dice el mismo decreto, de que todas las instituciones trabajen en esa dirección. El SNIT tiene que ser de uso cotidiano, ¿verdad? Para todos los agentes que producen información, ¿verdad? Hay un marco legal, es un decreto ejecutivo que debe respetarse y que cada institución realmente cumpla con las obligaciones que les atañen, ¿verdad? No es, yo creo que como profesionales, y esa es una preocupación del Colegio de Ingenieros Topógrafos, es que realmente las instituciones no dejen esta normativa simplemente ahí, en un lugar, porque ahí está, y que pase el tiempo y no se pueda cumplir. Hay que exigir, ¿verdad? Obviamente, esto implica cambios, pero hay que exigirlo. Debe haber un compromiso, por otro lado, de que las instituciones entiendan que la información del territorio es clave y que hay que gestionar ese territorio con información objetiva y de forma transparente, ¿verdad? Aquí creo que todavía me quedan unos minutos y puedo comentarles una anécdota. En un distrito del cantón en que yo vivo, no puedo decir nada más porque va a ser un problema, resulta ser que un conocido compra una propiedad que tiene 2 casitas para su criterio, para el criterio de él, en mal estado. Compró ahí, se iba a ir a vivir, pero no le gustaron las casitas. Entonces digo, no, vamos a construir y me voy a venir a vivir aquí. Botó las casitas y cuando fue a sacar el permiso en la municipalidad le dijeron, no, ahí no se puede construir. Y compró la propiedad y ahora no puede construir y tendrá que poner una tienda de campaña para irse a vivir ahí, porque el plan regulador no lo permite. Entonces, el no tener la información realmente accesible hace que la gestión del territorio sea opaca, como se dice. No es transparente, ¿verdad? Y yo creo que es relativamente sencillo lograr dar esa transparencia a la información si se trabaja y si todas las instituciones trabajan en esta dirección. Y por último, yo creo que es fundamental el liderazgo y el trabajo en esta dirección, ¿verdad? Hay que, con liderazgo, con trabajo, hay que exigir que el Estado alcance esos objetivos, que se logren los objetivos que la normativa le establece al SNIT, ¿verdad? Disponer información clara y precisa del territorio. Abandonando, como esa anécdota que les contaba, las ambigüedades que por años han afectado la toma de decisiones, ¿verdad? Esa falta de transparencia solo lleva a ambigüedades y nos puede generar o nos ha generado decisiones equivocadas, diría yo, ¿verdad? Entonces, esta visión de liderazgo me parece a mí que la comparte el Colegio de Ingenieros Topógrafos que entiende la necesidad de consolidar el SNIT como una plataforma para la gestión del territorio y para que nosotros nos involucremos en esa gestión del territorio, ¿verdad?
como decía la colega Alonso temprano, tenemos que dar el paso e ingresar en las plataformas tecnológicas porque es lo que hoy día gestiona nuestros datos. Entonces, tenemos que dar también ese paso y me alegra el liderazgo que quiere tomar el colegio en esta dirección. Esto de repente es un reto, ¿verdad? Pasamos de una expectativa, pero hay que consolidarlo y hacerlo me perdonan la redundancia, una verdadera realidad. ¿Qué tan grande puede ser ese reto? Bueno, yo no podría precisar qué tan grande resulte este reto. Lo que creo que sí puedo afirmar es que como equipo profesional tenemos la capacidad para abordarlo. Nosotros que conocemos todo lo que es georreferenciación, datos, mapas, tenemos la capacidad de abordarlo. Pero no sé qué tan grande puede ser, pero sí que tenemos la capacidad. Creo que una imagen puede darnos una idea de los retos que somos capaces de asumir, con algo más que un buen portero.